Barbara Oakley, Abre tu mente a los números. Cómo sobresalir en ciencias aunque seas de letras. Capítulo 2. Escoge el camino fácil. ¿Por qué esforzarse demasiado puede pasar a ser parte del problema? ¿Por qué esforzarse demasiado puede pasar a ser parte del problema? Si quieres entender algunos de los secretos más importantes para aprender matemáticas y ciencias, mira la imagen de la página siguiente. El hombre de la derecha es el legendario gran maestro de ajedrez Garry Kasparov. El chico de la izquierda es Magnus Carlsen, a los 13 años de edad. Carlsen acaba de alejarse del tablero en lo más intenso de una partida rápida. Cuando hay poco tiempo para pensar los movimientos o la estrategia, es como si alguien estuviera haciendo funambulismo sobre las cataratas del Niágara y de pronto decidiera dar una voltereta hacia atrás. Si Carlsen estaba ganando psicológicamente, Kasparov, confuso, en lugar de masacrar al espabilado joven, jugó para tablas. Pero el brillante Carlsen, que se convertiría en el número 1 más joven de la historia del ajedrez, estaba haciendo mucho más que jugar mentalmente con un adversario de mayor edad. Comprender su enfoque nos puede ayudar a entender mejor cómo la mente aprende las matemáticas y las ciencias. Antes de entrar en cómo Carlsen confundió a Kasparov, debemos de ver un par de ideas importantes sobre cómo piensan las personas. Pero prometo que volveremos a Carlsen. Magnus Carlsen, a los 13 años, izquierda, y al legendario genio Garry Kasparov, jugando una partida rápida en el Reykjavik Rapid de 2004. No falta mucho para que la perplejidad del ajedrecista azerbaiyano empiece a resultar visible. En este capítulo vamos a tocar algunos de los temas principales del libro. O sea que no te sorprendas si tienes que cambiar de un asunto a otro. Dicha capacidad aplicada al pensamiento de vislumbrar lo que vas a aprender para después volver a ello con una mayor comprensión es una de las ideas principales del libro. Pensamiento concentrado o difuso. Desde el mismo comienzo del siglo XXI, los neurocientíficos han estado haciendo profundos avances en la comprensión de los dos tipos distintos de redes entre los que va alternando el cerebro: redes para estados de alta tensión y redes para estados de reposo más relajados. Ahora tú, precalentamiento. Cuando echas un primer vistazo a un capítulo o a una sección de un libro que enseña conceptos de matemáticas y ciencias, resulta útil hacer un recorrido visual a través del capítulo, hojeando no solo los gráficos, los diagramas y las fotos, sino también las cabeceras de las secciones, el resumen e incluso las preguntas al final del capítulo, si las hay. Esto parece contrario a la intuición, pues en realidad todavía no has leído el capítulo, pero resulta útil como precalentamiento. O sea, adelante ahora mismo y échale una ojeada a este capítulo y a las preguntas que encontrarás al final. Te sorprenderás al comprobar que 1 o 2 minutos hojeando por anticipado lo que vas a leer te ayuda a organizar tus pensamientos. Estás creando pequeños ganchos neuronales con que sostener tus pensamientos y hacer que te resulte más fácil captar los conceptos. A los procesos de pensamiento relacionados con estos dos tipos distintos de redes los llamaremos respectivamente el modo concentrado y el modo difuso. Ambos son muy importantes para el aprendizaje. Parece que cambiamos frecuentemente de uno a otro en nuestras actividades diarias, o bien estamos en un modo o bien en el otro, pero no conscientemente en los dos a la vez. El modo difuso parece capaz de trabajar silenciosamente en segundo plano, en cosas sobre las que no estamos centrando activamente la atención. A veces también podemos entrar momentáneamente en el modo de pensamiento difuso. En el modo de pensamiento concentrado es esencial para estudiar matemáticas y ciencias. Implica una aproximación directa a la solución de problemas usando enfoques racionales, secuenciales y analíticos. El modo concentrado está asociado a la capacidad para centrar la atención, la cual reside en la corteza prefrontal de tu cerebro, situada justo detrás de tu frente. Centra tu atención en algo y ¡zas!, el modo concentrado se activa, como la luz penetrante del haz de una linterna. El modo difuso también es esencial para el aprendizaje matemático. Nos permite adquirir repentinamente una nueva visión de un problema con el cual hemos estado peleando y que está asociado a las percepciones a grandes rasgos. El pensamiento de modo difuso tiene lugar a cuando te relajas
El pensamiento de modo difuso tiene lugar cuando relajas tu atención y simplemente dejas vagar la mente. Este desahogo facilita que distintas áreas del cerebro se conecten y den lugar a valiosos hallazgos. A diferencia del modo concentrado, el difuso parece menos asociado a una área cerebral concreta. Puedes imaginarlo difuso por todo el cerebro. Las inspiraciones en modo difuso a menudo provienen de cavilaciones previas que se han hecho en el modo concentrado. El modo difuso necesita material de construcción. El aprendizaje implica una compleja alternancia de procesos neuronales entre distintas áreas del cerebro y también entre sus hemisferios. Por lo tanto, ello significa que pensar y aprender es más complicado que simplemente ir alternando entre el modo concentrado y el difuso. Pero afortunadamente no necesitamos profundizar en los mecanismos físicos. Vamos a enfocarlo de otra manera. El modo concentrado, una atestada máquina del millón. Para entender los procesos mentales concentrados y difusos, vamos a jugar un poco con la máquina del millón. Las metáforas son poderosas herramientas para el aprendizaje. En el viejo juego del milloncete se tira de un pomo unido a un resorte que golpea una bola para que salga rodando a gran velocidad y acabe saltando al azar entre los anillos de goma de los rebotadores. Este alegre zombie está jugando en la máquina del millón neuronal. Mira la siguiente ilustración. Cuando centras tu atención en tu problema, tu mente tira del estado del resorte mental y lanza un pensamiento. Ese pensamiento sale despedido, rebotando como una bola en la cabeza de la izquierda. Este es el modo concentrado del pensamiento. En el juego de milloncete, una bola que representa un pensamiento es impulsada por un resorte y lanzada a toda velocidad para que rebote. No puedo leer bien. Para que rebote aleatoriamente entre las filas de rebotadores. Estas dos máquinas del millón representan los modos de pensamiento concentrado, izquierda, y difuso, derecha. El modo concentrado está relacionado con la concentración intensa en un problema o concepto específico, pero cuando estás en ese modo, a veces, inadvertidamente, estás concentrándote intensamente e intentando resolver un problema mediante pensamientos erróneos que se hallan en un lugar del cerebro distinto al de los pensamientos resolutivos que necesitas para aclarar el problema realmente. Como ejemplo, fíjate en el pensamiento de la parte superior que tu milloncete hace rebotar primero en la ilustración de la izquierda. Está muy lejos y completamente desconectado de la pauta de pensamiento de la parte inferior del mismo cerebro. Observa que el pensamiento de la parte de arriba parece tener un ancho camino debajo. Esto se debe a que has tenido un pensamiento similar con anterioridad. El pensamiento de la parte inferior es nuevo, no tiene esa anchura pauta subyacente. El modo difuso de la derecha a menudo involucra una perspectiva general de las cosas. Este modo de pensamiento es sutil cuando estás aprendiendo algo nuevo. Como puedes ver, el modo difuso no te permite concentrarte mucho e intensamente para resolver un problema específico, pero puede permitirte que te acerques al lugar donde está esa solución, porque puedes hacer un recorrido mucho más largo antes de topar con otro rebotador. Fíjate en que los rebotadores están muy cerca de unos de otros cuando se trata del modo concentrado. En cambio, en el modo difuso, a la derecha, tienes sus rebotadores más separados. Si quieres continuar con la metáfora todavía más, puedes imaginar que cada rebotador es un grupo de neuronas. Los rebotadores próximos entre sí del modo concentrado significan que te resulta más fácil pensar con precisión. Básicamente, el modo concentrado se usa para centrar la atención en algo que está muy interconectado en la mente, a menudo porque ya estás familiarizado con los conceptos subyacentes. Si miras de cerca la parte alta del modo de pensamiento concentrado, verás una línea muy ancha, muy transitada. La ruta más ancha indica que el pensamiento en modo concentrado está siguiendo un recorrido ya practicado o experimentado. Por ejemplo, puedes usar el modo concentrado para multiplicar números. Si ya sabes multiplicar, claro. Si estás estudiando una lengua, podrás usar el modo concentrado para adquirir fluidez con las conjugaciones verbales inglesas que aprendiste la semana pasada. Si eres nadador, podrías usar tu modo concentrado para analizar tu brazada y practicar la posición correcta destinando más energía al movimiento hacia adelante. Cuando te concentras en algo, la corteza prefrontal conscientemente atenta envía señales automáticamente a lo largo de recorridos neuronales. Estas conectan distintas áreas de tu cerebro relacionadas con aquello en lo que estás pensando. Este proceso se puede comparar con un pulpo que mueve sus tentáculos hacia distintas áreas de su entorno para saber lo que está sucediendo. El animal solo tiene cierto número de tentáculos para juguetear con las cosas, del mismo modo que tu memoria del trabajo únicamente puede recordar cierto número de cosas a la vez. Después hablaremos más de la memoria de trabajo. A menudo, para introducir un problema en tu cerebro por primera vez, centras tu atención en las palabras, leyendo un libro o mirando tus apuntes de una clase. Tu pulpo atencional activa el modo concentrado.
Cuando empiezas a barajar opciones acerca del problema, estás pensando concretamente usando los rebotadores próximos entre sí para seguir recorridos neuronales relacionados con algo que ya conoces o con lo que estás familiarizado. Tus pensamientos se mueven fácilmente a través de las pautas previamente incorporadas y localizan deprisa una solución. En las ciencias y las matemáticas, sin embargo, a menudo un pequeño cambio hace que un problema se convierta en algo muy distinto. Entonces, hallar soluciones se vuelve más difícil. ¿Por qué las matemáticas y las ciencias pueden ser más desafiantes? En las matemáticas y las ciencias, la solución de problemas mediante la concentración es a menudo más esforzada que el pensamiento de modo concentrado acerca del lenguaje o las personas. Ello puede deberse a que los humanos no han evolucionado a lo largo de los milenios para manipular nociones matemáticas, que a menudo están codificadas de un modo más abstracto que las nociones del lenguaje convencional. Obviamente todavía podemos pensar acerca de las matemáticas y las ciencias, solo que la abstracción y la codificación les añaden un nivel, a veces varios, de complejidad. ¿Qué quiero decir con abstracción? Puedes señalar una vaca de verdad, bastando en el campo a identificarla con las letras va a K en la página, pero no puedes señalar el verdadero y auténtico signo más que el símbolo más representa. La noción subyacente al signo más es más abstracta. Con codificación me refiero a que un símbolo puede representar, que en el mismo sentido que el signo de multiplicar representa una suma repetida, varias operaciones o ideas distintas. En nuestra analogía del milloncete, es como si la abstracción y codificación de las matemáticas pudieran hacer que los rebotadores de goma fueran algo más esponjosos y necesitara más práctica para que se endureciera y hacer que la bola rebotara debidamente. Por eso, afrontar la tendencia a aplazar las cosas, aunque fundamental en el estudio de cualquier disciplina, es particularmente importante en las ciencias y las matemáticas. Después hablaremos más de ello. En relación con estas dificultades, las matemáticas y las ciencias plantean otro reto. Se llama efecto Einstein, pronunciado como Einstein. Según este efecto, una idea que ya tienes en tu mente o simplemente tu primera acción de un problema te impiden hallar una idea o solución mejor. Lo hemos visto en la ilustración del milloncete concentrado, donde tu primer pensamiento rebotaba hacia la parte superior del cerebro, mientras que la pauta de pensamiento de la solución estaba en la parte inferior de la imagen. La palabra alemana Einstellung significa instalación. A grandes rasgos, el Einstellung sería la instalación de un bloqueo por la manera en la que ves algo por primera vez. Este tipo de enfoque equivocado es especialmente fácil en ciencia, porque a veces tu intuición inicial sobre lo que está pasando resulta ser engañosa. Tienes que desaprender tus ideas viejas erróneas, incluso cuando estás aprendiendo las nuevas. El efecto Einstein es un obstáculo habitual para los estudiantes. No es solo que a veces necesites entrenar de nuevo tus intuiciones naturales, es que a veces incluso es difícil saber por dónde empezar. Como al tratar con un problema de los deberes, das palos de ciego con tus pensamientos alejados de la solución real, porque los rebotadores, muy juntos del modo concentrado, te impiden saltar a un nuevo lugar donde podrían hallarse la solución. Esto es precisamente el motivo por el que un error significativo que cometen a veces los estudiantes de matemáticas y ciencias es tirarse al agua sin haber aprendido a nadar. En otras palabras, empiezan a ciegas por los deberes sin haber leído el libro de texto, sin haber ido a clase, sin haber visto ningún tutorial en internet y sin haber hablado con nadie que conociera la materia. Esta es una receta para el naufragio. Es como permitir que un pensamiento aparezca por las buenas en el milloncete del modo concentrado sin prestar verdadera atención al lugar donde se hallaba realmente la solución. Entender cómo se obtienen verdaderas soluciones es importante, no solo para resolver problemas de las materias científicas, sino para la vida en general. Por ejemplo, un poco de indagación, autoconcienciación e incluso autoexperimentación puede ayudarte a no perder dinero o incluso la salud, con productos falsamente basados en afirmaciones pseudocientíficas. Y saber solo un poco de las matemáticas oportunas puede ayudarte a evitar cometer errores en tu época. Y saber solo un poco de matemáticas oportunas puede ayudarte a evitar cometer errores con tu hipoteca, una situación que puede tener un gran impacto negativo en tu vida. El modo difuso, un milloncete disperso. Es la ilustración de la máquina del millón cerebral difuso que hemos visto unas páginas atrás, en la que los rebotadores están muy separados. Este modo de pensamiento permite que el cerebro vea el mundo con una perspectiva más amplia. ¿Ves cómo un pensamiento puede hacer un recorrido mucho más largo antes de topar con un rebotador? Las conexiones están más lejos unas de otras. Puede pasar rápidamente de un ramillete de pensamientos a otro bastante alejado. Por supuesto, es difícil tener pensamientos precisos y elaborados mientras sea en este modo.
Si te estás planteando con un concepto desconocido e intentando resolver un nuevo problema, no tienes pautas neuronales persistentes para ayudarte a guiar tus pensamientos. No hay ningún antiguo recorrido todavía visible a medias que te ayude a orientarte. Quizás necesites explorar muchas más posibilidades para encontrar una solución factible. Para eso, el modo difuso es justo lo que necesitas. Otra manera de plantear la diferencia entre el modo concentrado y el difuso es pensar en una linterna. Una de tipo multiusos permite escoger entre un haz de muy concentrado capaz de penetrar profundamente en una área estrecha y una luz más dispersa para un área más amplia, aunque no muy intensamente. Si estás intentando comprender o resolver algo nuevo, tu mejor opción es apagar el pensamiento de enfoque preciso y activar el modo difuso para pensar a grandes rasgos. El tiempo suficiente para tener la capacidad de conectar con un planteamiento nuevo y más fructífero. Como veremos, en el modo difuso tiene una mente propia, no puedes ordenarle que se activen por las buenas, pero pronto llegaremos a algunos trucos que pueden ayudarte a cambiar de modo. Creatividad contraria a la intuición. Cuando estaba estudiando el modo difuso, empecé a ser consciente de él en mi vida cotidiana. Por ejemplo, me di cuenta de que mis propias melodías de guitarra me salían cuando solo estaba trasteando y no cuando me sentaba con la intención de crear una obra maestra musical, en cuyos casos mis canciones solían ser tópicas y poco inspiradas. Me pasaba algo más inspirada cuando estaba redactando un texto, intentando tener alguna idea, un proyecto de alguna asignatura o tratando de resolver un problema matemático difícil. Ahora sigo la regla de oro, que básicamente es: cuanto más te estruejes el cerebro para que te salga algo creativo, menos originales serán tus ideas. Hasta ahora no me he encontrado en ninguna situación en la que esto no pudiera aplicarse. En definitiva, significa que la relajación es una parte importante del trabajo duro y, puesto a decir, del trabajo bien hecho. ¿Por qué hay dos modos de pensamiento? ¿Por qué tenemos estos dos modos del pensamiento distinto? La respuesta puede estar relacionada con dos grandes problemas que los vertebrados han tenido para sobrevivir. Y transmitir sus genes a su descendencia. Un ave, por ejemplo, necesita concentrarse con mucho cuidado para conseguir los granos cuando picotea el suelo en busca de comida, y al mismo tiempo tiene que ojear el horizonte para identificar depredadores como los halcones. ¿Cuál es la mejor manera de llevar a cabo dos tareas tan diferentes entre ellas? Repartiéndolas, por supuesto, dedicando un cerebro del cerebro a la atención más concentrada necesaria para picotear los granos y el otro a ojear el horizonte en busca de peligro. Cuando cada hemisferio tiende a un tipo particular de percepción, ello puede aumentar las probabilidades de supervivencia. Si observas las aves, verás que primero picotean y después hacen una pausa para echar un vistazo al horizonte, casi como alternando entre el modo concentrado y el modo difuso. En los humanos vemos una subdivisión similar de las funciones cerebrales. De algún modo, el lado izquierdo del cerebro está más asociado a la atención cuidadosa y concentrada. También parece más especializado en el tratamiento de información secuencial y en el pensamiento lógico. El primer paso lleva al segundo, y así sucesivamente. El lado derecho parece más relacionado con la captación difusa del entorno y la interacción con otras personas, y parece estar más asociado al procesamiento de las emociones. También está ligado al tratamiento simultáneo de desarrollos de percepción general. Las ligeras diferencias entre los hemisferios nos ayudan a entender por qué pueden haber surgido dos modos de procesamiento distintos, pero debes desconfiar de la idea de que algunas personas dominan el hemisferio izquierdo y otras el derecho. La investigación indica que eso simplemente no es cierto. En cambio, está claro que ambos hemisferios están implicados en los modos de pensamientos concentrados y también en los difusos. Para aprender aquí y adquirir creatividad en ciencia y matemáticas tenemos que fortalecer y utilizar ambos modos. Los indicios experimentales sugieren que para tratar con un problema difícil primero debemos dedicarle mucho esfuerzo en el modo concentrado, algo que aprendimos en la escuela. Ahora viene la parte interesante. En el modo difuso también es a menudo una parte importante de la resolución de un problema, especialmente cuando el problema es difícil. Pero al concentrarnos conscientemente en un problema, estamos bloqueando el modo difuso. La conclusión es que resolver problemas en cualquier disciplina a menudo implica un intercambio entre estos dos modos fundamentalmente distintos. Cada modo procesa la información que recibe y entonces devuelve el resultado al otro modo. Este vaivén de la información, cuando el cerebro se abre camino hacia una solución consciente, parece esencial para la comprensión y la resolución de todos los conceptos y problemas.
excepto los más triviales. Las ideas presentadas aquí son extremadamente útiles para entender el aprendizaje de las materias científicas, pero como casi seguro ya estás empezando a ver, puede resultar igual de útiles en muchos otros ámbitos, como la lengua, la música y la escritura creativa. Muchas personas luchan con la tendencia al aplazamiento. Más adelante tendremos mucho que decir sobre cómo afrontar eficazmente dicha predisposición. Por ahora recuerda que cuando practicas la moratoria solo te das tiempo suficiente para un aprendizaje. También estás aumentando tu nivel de estrés porque sabes que tienes que completar una tarea que consideras desagradable. Las pautas neuronales resultantes serán débiles y fragmentadas y desaparecerán rápidamente. Solo te quedará una base poco sólida. Eso puede crear serios problemas, particularmente en las matemáticas y las ciencias. Si repasas para un examen en el último minuto o echas una rápida ojeada a tus ejercicios, no tendrás tiempo para que ninguno de los dos modos de aprendizaje te ayude a tratar con los conceptos y problemas más difíciles, o te ayude a sintetizar las relaciones presentes en lo que estás aprendiendo. En resumen, nuestro cerebro usa dos procesos muy distintos para pensar, el modo concentrado y el modo difuso. Parece que vamos alternando entre ambos y usamos uno u otro. Es típico quedarse estancado ante los nuevos conceptos y problemas cuando nos centramos en ellos por primera vez. Para tener nuevas ideas y resolver problemas es importante no solo concentrarse al principio, sino también después de dejar de prestar atención a lo que queremos aprender. El efecto Einstein consiste en quedarse atascado al intentar resolver un problema o entender un concepto como resultado de bloquear la atención en un enfoque erróneo. Cambiar el modo concentrado al difuso puede ayudar a liberarte de ese efecto. Recuerda pues que a veces tendrás que pensar con flexibilidad. Puede que necesites cambiar de modo para resolver un problema o entender un concepto. A veces tus ideas iniciales sobre la manera de resolver un problema pueden crearte mucha confusión. Potencia tu aprendizaje. ¿Cómo reconocerás que estás en modo difuso? ¿Cómo te sientes en ese modo? 2. ¿Cuándo estás pensando conscientemente en un problema? ¿Qué modo está activado y cuál no funciona? ¿Qué puedes hacer para escapar de ese bloqueo? 3. Intenta recordar alguna situación en la que experimentes el efecto Einstein. ¿Cómo fuiste capaz de cambiar la manera de pensar para superar la noción preconcebida pero errónea? 4. Explica cómo los modos concentrado y difuso se pueden comparar con una linterna multiuso, cómo se puede ver hasta más lejos, y cuándo más ampliamente pero no tan lejos. 5. ¿Por qué la tendencia del aplazamiento puede ser un reto especial para los estudiantes que estudian matemáticas y ciencias? Salir del atasco. Consejos de Nadia Nouk-Mehdi, estudiante de economía. Me matriculé de cálculo 1 en el instituto y fue una pesadilla. Era tan profundamente distinto de cualquier cosa que hubiera aprendido, antes que ni siquiera sabía cómo aprenderlo. Estudiaba durante más tiempo y con más intensidad que nunca anteriormente, pero aunque hiciera muchos problemas o pasara algo tiempo en la biblioteca, no estaba aprendiendo nada. Al final me conformé con apañármelas memorizándolo. No hace falta decir que el examen de acceso a la universidad no me fue demasiado bien. Los siguientes 2 años evité las matemáticas y luego como estudiante de segundo curso en el colegio universitario hice cálculo 1 y saqué 4 sobre 5. No creo que 2 años después fuera más lista, pero de mi modo de enfocar la asignatura había cambiado por completo. Creo que en el instituto estaba atascada en el modo de pensamiento concentrada Einstein y tenía la sensación de que si insistía en enfocar los problemas de la misma manera, tarde o temprano encajaría. Ahora hago tutorías de estudiantes de matemáticas y economías y sus dificultades siempre se deben a que se centran demasiado en los detalles del problema para buscar pistas que les permitan resolverlo y no comprenden el problema en sí. No creo que puedas tutorizar a alguien acerca de cómo pensar, es una especie de viaje personal, pero aquí algunas cosas que me han ayudado a entender conceptos que al principio parecían complicados o confusos. 1. Cuando leo un libro tengo una mejor comprensión que cuando escucho a alguien hablar. De modo que siempre leo el contexto de la asignatura. Primero lo ojeo para hacerme una idea de lo que el capítulo pretende transmitir y luego lo leo detalladamente. Lo hago varias veces, pero no consecutivas. Si tras leer el libro sigo sin entender bien las cosas, hago una búsqueda en Google o miro videos de YouTube sobre el tema. No porque libros del profesor no expliquen con claridad, sino más bien porque a veces oír una manera algo distinta de expresar algo puede hacer que tu mente mire el problema desde otro punto de vista y empiece a entenderlo. 3. Cuando estoy conduciendo, pienso muy claramente. A veces me tomo un descanso sin más y voy a dar una vuelta en coche, algo que me ayuda mucho.
Tengo que estar ocupada de algún modo, porque si me limito a sentarme y pensar, acabo aburrida y distraído y no puedo concentrarme.